De acuerdo. Entonces, ahora podemos ver ya la pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman? Y estaríamos para estudiar la Haftará de la Parashá Tzaf, ¿sí? Entonces, fijémonos ahí. La Haftará de esta porción de esta semana está en Jeremías 7:21 hasta el 8:3 y finaliza con un versículo o con dos versículos adicionales de Jeremías capítulo 9, versículo 22 al 23. ¿Sí? Y comienza diciendo esto, digamos. Acordémonos que las Haftarot tienen el objetivo de poner de resaltar, digamos, uno de los muchos temas que se pueden encontrar en la parasha, ¿sí? Y resaltan ese tema. Entonces, aquí el objetivo, digamos, o lo que principalmente nos va a enseñar esta Haftara es poner el corazón donde se debe respecto de los sacrificios, ¿sí? Y aquí fíjense lo que dice. Vamos a leerlo así por partes y después vamos a comentando algunas cositas, ¿de acuerdo? Entonces dice, así dice el Señor Tsebaot, Elohim de Israel, añadan vuestros holocaustos, vuestros dolot, sobre vuestros sacrificios y coman carne. Porque no hablé a vuestros padres y no les mandé, como ya habíamos visto, ¿se acuerdan? No les mandé en el día en que les saqué de la tierra de Egipto respecto de los asuntos de la olá y del sacrificio, sino que este asunto les mandé diciendo, escuchen en mi voz, seré a ustedes por Elohim, y ustedes serán a mí por pueblo. Caminen por todo el camino que les mandé, a fin de que haya bien para ustedes. Pero ustedes no escucharon ni inclinaron sus oídos, y caminaron en sus consejos en la necedad de sus corazones del mal. Estuvieron o caminaron para atrás y no de frente. Desde el día en que salieron vuestros padres de la tierra de Egipto hasta este día, les envié todos mis siervos, los profetas, cada día madrugando y enviando. Pero no me oyeron y no inclinaron sus oídos y endurecieron sus cuellos, hicieron mal más que sus padres. ¿Sí? Ok, entonces no hace falta ser teólogo para entender qué dice aquí. ¿No es cierto? Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes qué entendemos de aquí, seguramente entenderíamos algo así como está claro que Dios en un principio no pidió sacrificios, sino que le escuchen en su voz, que le sean obedientes, pero la gente no hizo caso, sino que más bien hicieron todo lo contrario y por eso les fue mal. Básicamente, ese es como el mensaje que podríamos extraer de aquí. No obstante, quisiera poner énfasis en algunas cosas porque vale la pena decirlo. Todo lo que podremos, digamos así, de manera general decir de esta porción, de una u otra manera ya lo sabemos. Sí, ya lo sabemos. ¿Cuál es el corolario de todo esto? Lo que dice lo que dice el versículo final, el 9, 22 y 23. El que de gloriarse, el que de alabarse, alabes en conocer al Señor. ¿Sí? No se alaba en tener unos perfectos procedimientos, sino en ser conocedor del Señor, en saber cómo le gusta y demás. ¿Sí? Ese es como que el corolario, el resumen de todo. Y digamos de eso, aquello, de alguna manera lo tenemos claro todos y eso es algo muy bueno. Por eso, más bien quisiera aprovechar esta porción para comentar algunas otras cositas. Primero, desde el versículo 21 aparece un texto que es de pronto no tan novedoso para nosotros, que es este nombre de Adonai Tsebaot o Hashem Tsebaot, que en la Reina Valera y en algunas versiones le traducen como el Señor de los Ejércitos o Jehová de los Ejércitos, ¿ya? Y resulta que vale la pena decirlo, ¿sí? No está bien dicho traducir, o no es lo mejor traducir Hashem Tsebaot como Jehová de los ejércitos, ¿ya? Especialmente esto, de los ejércitos. No es lo mejor. ¿Por qué? Porque no dice eso, ¿sí? Aquí el traductor tal vez se dejó influenciar por la palabra Tsebaot, que vamos a ver, si es que le traduzco solamente Tsebaot, puede que sí haga referencia a un ejército o ejércitos. ¿Por qué? Porque la palabra tzva o el verbo o tzava hace referencia no a un ejército, sino a un conglomerado. ¿Sí? Tzava es un verbo que significa conglomerar, reunir, agrupar. ¿Sí? Gente especialmente. Y por ejemplo, aparece también esta palabra tzvaot, que literalmente sería como conglomerado, ¿sí? Una reunión, un conjunto, si se quiere, ¿sí? Una escuadra, por así decirlo, ¿no es cierto? Aparece, por ejemplo, en Levítico, no me acuerdo específicamente el versículo, pero aparece precisamente refiriéndose a los levitas que iban a llevar diferentes cosas dentro del tabernáculo. Y dice que ellos iban a entrar en sus sebaot. Ahí no ponen que los levitas entraban en sus ejércitos, porque les suena raro al traductor.
¿ya? Sino que dice, de pronto, si me permiten, voy a buscarle un ratito, ¿ya? Solo para tenerle bien claro ese y para que podamos verlo. O si de pronto alguien se acuerda dónde aparece esa palabra, sería buenísimo. ¿Sí? Podemos verle. Está aquí. Jeremías 8. Vamos a ver. 8:21. Si me dan un ratito ahorita le busco. No se preocupe. Ahí va, ya estoy un capítulo después. Ahora sí. 7:21. Así. Ok. Veamos. Ajá. Entonces, fíjense, podemos ver acá en, en números. Permítanme un ratito. Mm, números, no estaba en Levítico. En números, ya. Puede serle números 4:23, podemos verle de pronto. O 4:30. Ahí está. Levítico 4:23 o Levítico 4:30. ¿No vas de los ejércitos? No, no, solo leámosle números 4:30, perdón. ¿Ya? ¿Podemos verle? Como dice, aquí les voy a compartir el texto en hebreo, ¿ya? Dice 4:30 de Levítico. De números, perdón, de números. Oye, dice así en Números 4:30. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años lo contarás. Todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Exactamente. Entonces, fíjense, aquí aparece el verbo tzavá, que es de donde viene tsevaot, ¿ya? Y fíjense, dice, todo el que entra, y ahí ponen en compañía, si nos damos cuenta. Pero ahí aparece letzavá, ahí no ponen al ejército. Ya, no, todo el que entra en ejército, ¿no? Para servir el servicio del tabernáculo de reunión, ¿no? Ahí le traducen compañía. Y aquí aparece el verbo tzavá, que es de donde viene tsevaot, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? El verbo tzavá, como ustedes ven, significa conglomerar. Es un conglomerado de gente. Es un conglomerado, es una agrupación. Y principalmente se le llama tsevaot no al ejército como tal, sino a la escuadra, ¿ya? Eso es como se dice en la milicia, ¿cierto? Las escuadras, el escuadrón, si se quiere, ¿ya? A eso se refiere, un tsevaot. Entonces, tsevaot serían como las escuadras, ¿sí? Una agrupación de gente, una agrupación de varios similares incluso, si se quiere. Sí, no es una agrupación cualquiera, es una agrupación de iguales, o sea, de soldados, de sacerdotes, en este caso números, ¿ya? Es una agrupación de semejantes. Ahora, ese es el asunto. Entonces, no significa la palabra, como decía, tsevaot, no significa únicamente ejércitos, ¿ya? Porque aquí cuando normalmente se dice Jehová Sebaot o Jehová de los ejércitos, se piensa como que está hablando el Señor en un sentido más militar, como de guerra, ¿ya? Y no está hablando tanto en eso. Además de que aquí no aparece esta partícula como que se llama de estado constructo, que nos permitiría decir esto de los, ¿ya? No dice el Señor de los, ¿sí? Solamente dice Hashem Tsebaot. O sea, es como que si fuera Tsebaot un adjetivo, ¿ya? Es como que si Tsebaot fuera un adjetivo, ¿ya? Entonces, es como que si dijéramos Dios bueno, ¿ya? O Dios supremo, ya es un adjetivo. Entonces, Tsebaot, si traduzco literalmente y como le traducen, no diría Señor de los ejércitos, sino diría Señor ejércitos. ¿Me explico? Y eso ya suena un poco raro. No se entiende normalmente. Porque si yo les digo, el señor de paz, no, el señor pacífico, el señor de la guerra, alguna cosa así,
Se entiende, es un adjetivo, ¿de acuerdo? Dios de la guerra, etcétera. Dios de paz, etcétera. Pero si yo pongo Dios ejércitos, en español nos choca un poco, ¿no es cierto? Y seguramente eso le pasaba al traductor. Entonces, he encontrado esta parte de Hashem Tsebaot y lo que puse es ponle Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Y tal vez era lo que pudieron entender hasta el momento. Pero si aquí nos damos cuenta, más bien lo que está diciendo, hay dos formas de entenderlo esto. La primera, Hashem Tsebaot, es decir, Hashem en conjuntos, si se entiende. Hashem en conglomerados, ¿ya? O Hashem conglomerados, ¿ya? Hashem conjuntos, Hashem escuadras. ¿A qué le suena eso? Ya para no pensar en ejércitos, ya si quieren. Hashem en escuadrones, Hashem en conjuntos, ¿ya? ¿Sí? ¿A qué le suena eso? ¿Cómo podríamos entender eso? A su pueblo, no sé, nosotros como miembros. mm, mm, Explícale un poquito mejor. es Hashem, o sea, como Yehoshua HaMashiach como cabeza y nosotros como su cuerpo. No, no tengo bien la idea todavía. Sí, Marlenita. Eh, del conjunto de las atribuciones de Dios, Ah, puede ser. ajá, una organización. Exacto, exactamente. La idea, fíjense que por eso no es tan fácil como traducirle el Señor de los Ejércitos. Ujú. ¿Ya? A eso es a lo primero que quería apuntar. No es tan sencillo como poner Jehová de los ejércitos, porque eso a nosotros nos transmite una idea de un señor militar, de guerra, y una cosa así. Un general de guerra, ¿Perdón? un general de guerra. Eso, como un general, como un capitán, alguna cosa así. Y no, aquí vemos que está hablando Hashem conjuntos, Hashem agrupado, Hashem organizado, como dice ahí. Es interesante. ¿Qué significa eso? Que aquí está hablando, como decía, está hablando, se puede entender de dos formas. La primera, que tiene mucho sentido, y es decir, el Señor en su multitud de atributos, como decía Natita. ¿Sí? Esto está hablando. El Señor en su Plenitud. plenitud, exacto. O si como está en plural, digamos, al Señor en sus plenitudes. Ujú. ¿Ya? El Señor en sus plenitudes. ¿Ya? Y por otro lado, se puede entender como que si fuera otra forma de decir Elohim de Israel. ¿Ya? ¿Me explico? Porque como está esto junto, da a entender también otra cosa. Se puede entender que Adonai Tsebaot o Hashem Tsebaot es lo mismo que decir Elohim de Israel. ¿En qué sentido? Hashem es lo mismo que decir Elohim, ¿no es cierto? Y Tsebaot es lo mismo que decir Israel. Ujú. Y ahí tiene sentido lo que dice el Estevita. El Señor junto con su iglesia. Mm. Ujú. Si nos damos cuenta. Entonces, no es tan fácil, como les digo, como traducir o como entender el Señor de los ejércitos. No, es algo mucho más profundo y bien bonito, que en últimas, esto lo que está apuntando es, vean, hablando de Torano, a lo que apunta es al mensaje supremo, digamos, último del Señor. ¿Sí? Lo último, lo más grande de todo el Señor, ¿qué es? Lo que decíamos, la reconciliación, que Dios habite confiadamente, tranquilamente con su pueblo, en plena comunión. ¿Y eso qué implica? Que el Señor sea Tsebaot, o sea, que sea completo, que sea íntegro, que esté en su plenitud y que en su plenitud también esté incluido su pueblo. Entonces, fíjense, es entenderle de las dos formas, Ujú. ¿ya? Entonces, fíjense que, como les decía, lo importante es que no cuando leamos esa frase, ¿no? Del Señor de los ejércitos o Jehová de los ejércitos, no pensemos en un sentido militar y no pensemos solamente en guerra, en un ejército, en una milicia, sino que más bien lo veamos de un sentido más amplio, sabiendo que Tsebaot hace referencia no solo a un ejército, sino a un conjunto de iguales. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí nomás tenemos bastante comidita, ¿no es cierto? Ujú. Ok, ahora, ¿qué dice Dios en su plenitud, por así decirlo? En sus plenitudes. ¿Qué dice el Dios de Israel? O sea, el Dios que procura estar en paz con todo su pueblo, el Dios que procura estar en reconciliación con todo su pueblo. ¿Qué dice? Aquí parecería que les da una orden, ¿no es cierto? De añadan vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y coman carne. Parecería que le está dando una orden, ¿no es cierto?
Pero resulta que esto es un tipo de lenguaje que nosotros entendemos y seguramente lo hemos visto, es la ironía, ¿sí? Y por eso es que aquí les había puesto este llamadito de atención. Cuando el Señor le dice, añadan vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y coman carne, no es que le está diciendo no es que hagan eso, es como que está hablando de ironía. Sí, ustedes sigan, sea, sigan, sigan haciendo sus holocaustos, coman, denle, ¿no? Como decimos en eso, acá no, denle, ¿no? Añadan, claro, añadan, ¿ya? O sea, sigan ustedes, sigan con sus holocaustos, con sus sacrificios, comiendo carne, sigan ustedes, ¿ya? Y aquí, ¿por qué? Porque estaban haciendo sin conciencia. Y eso es a lo que apunta toda la porción. Estaban haciendo sin conciencia. Por eso es que el Señor les habla de manera irónica. Sí, sí, añadan ustedes. Sí, sigan añadiendo. ¿Sí? Porque a veces pensamos que el Señor, más bien dicho, debemos saber una cosa. El Señor utilizó varios lenguajes. Y uno de los preferidos del Señor era esto de la ironía. El Señor habla mucho con ironías. ¿Sí? Sí, el hermano Eric recién en uno de los videos que hablaba de cantares ponía un ejemplo, decía, cuando el Señor Jesús le decía, sí, ustedes los sanos no necesitan de médico y viene por los enfermos. ¿Eso qué es? Es ironía, ya, es ironía. Ustedes que se creen sanos, yo no viene por los sanos, viene por los enfermos, ¿ya? Pero obvio, si fueran, pero nota la ironía, si ellos fueran sanos, en realidad estarían acá, o sea, me explico. A eso se refiere. Entonces, exacto. Entonces, el Señor es bastante, utiliza mucho este recurso retórico de discurso de la ironía. Sí, sí, añadan nomás ustedes, añadan. O sea, sigan sin conciencia, denle, sigan. O cuando Josué, o cuando le habla también y les hace pensar, les dice, ¿qué, qué criado cuando llega del campo, su patrón, su señor le dice, siéntate a la mesa y yo te voy a servir? Vienes cansado. Ajá. Si no, primero le dice, vienes trabajando así, ahora sírveme a mí, dame de comer y todo eso, y después come tú. Ujú, Le estaba haciendo pensar que ningún patrón va a preocuparse de que su criado coma, sino exacto. que después de que él, es claro, todo el mundo se ríe, dice, ¿qué patrón va a decirle? Así, siéntate vos, vienes cansado, yo te voy a servir, Ujú, ¿no? Que les hace pensar, haciéndoles reflexionar en el sentido de que ese criado viene de trabajar duro y todavía tiene que servir a su patrón y después le dice, y después de eso, come tú. ujú, ujú, exactamente. Hay otro también y de ironía que es el Señor cuando después de alimentar a los 4.000, les dice, ustedes me siguieron porque porque comieron y se llenaron. Y el Pedro le dice, no, Señor, que se va la gente, no les trates así. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Quieres irte vos también? ¿Ya? ¿Quieres irte vos también? ¿Ya? Entonces, fíjense, ese es un lenguaje irónico, ¿ya? Que es muy propio del Señor, e incluso es muy propio de los judíos. Los judíos hablan mucho con eso, se hablan mucho así, exagerando y todo lo demás. Sí, hablan mucho así. ¿Ya? Que es algo muy normal en ellos, ¿sí? La exageración, digamos. Incluso es algo muy nuestro, ¿no? Es algo muy nuestro el exagerar, el hablar de manera irónica, ¿no? Es como cuando uno dice, me muero del hambre. No, no es que te vas a morir literalmente de hambre. Lo que quieres Claro. decir es que tienes mucha hambre. Cuando dice, me cargo una leona, ¿no? Tienes mucha hambre. Claro, no es que literalmente trae cargando un animal, ¿no? ¿No? Que es una forma de hablar, una forma de exagerar para decir algo, ¿no es cierto? Que el otro entienda, que le haga, como decir papá, que le haga reflexionar. Aquí el Señor le está diciendo, sí, sí, añadan. Sí, sigan ustedes, sigan. Coman, sigan sacrificando y todo, sigan. ¿Ya? Entonces, ¿qué le está diciendo? Todo lo contrario, ya no hagan. Por eso yo, cuando el Señor aquí le dice, añadan vuestros sacrificios, añadan, sigan. ¿Qué le está diciendo? Espérense, no hagan eso. ¿Sí? Es como cuando la mamá, ¿no es cierto? Como cuando algunos de los papás y todo les ve al guagua que está así, ¿no? De, sigue, cáete. Dale, cáete. Ah, ya alguna cosa así, sigue, Juan. Entonces, en vez de decirle, te vas a caer, no te caigas, no juegues, no hagas así, pues dice todo lo contrario, ¿no? Caeraste. Alguna cosa así, ¿ya? Eso es ironía. Y ese lenguaje está aquí. Añadan. O sea, sigan.
Sigan, continúen, hagan más, ¿ya? Pero obviamente el Señor lo que está tratando de hacerles entender es que tienen que hacer todo lo contrario, ¿ya? Y aquí les dice, ¿por qué? Y le dice, porque no hablé a vuestros padres y no les mandé, si tú no les capacité, la competencia no era para que hagan solamente o se centren únicamente en los asuntos del sacrificio, de la olá y del sacrificio, del holocausto y del sacrificio. O sea, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo se va a entender esto? Cualquiera diría, pero si acabamos de leer que Dios les dio los sacrificios sacándoles, habiéndoles sacado de Egipto. Entonces, ¿qué? ¿Se contradice la Biblia? ¿O cómo? ¿Qué mismo? Es un Dios que bipolar aquí, que un día le dice sí, el otro día le dice no, que un día les pide y el otro día no, 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 era chiste, te creíste. No, lo que pasa es que aquí debemos de entenderle. No les hablé respecto de los asuntos de la olá y del sacrificio. ¿Ya? Eso es una palabra que no traducen en la Reina Valera. Fíjense ustedes, si leemos la Reina Valera, ponen, porque yo con vuestros padres, no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos. Claro, si lo leo así, parecería que el Señor nunca mandó nada. Y no, lo que dice literalmente es, yo nunca les hablé respecto de los asuntos de la ola y del sacrificio. O sea, no le estaba diciendo, no les mandó, no les capacitó. Fíjense, por eso es bien interesante leerle con cuidado. No les capacitó respecto de los asuntos de la ola y del sacrificio. O sea, ¿a qué se refiere? Que Dios no puso el énfasis en los procedimientos. ¿Ya? ¿Sí me explico? Porque si no se puede llegar a una contradicción ahí. En Levítico se manda un montón de capítulos mandando todo eso, pero resulta que después aquí en Jeremías dice, yo nunca les dije. ¿No? Entonces, claro, y además es cierto, por un lado, si tomamos literal, es cierto, cuando le sacó, el día en que le sacó en Pesach, nunca les dijo sacrifiquen y nada, no les dijo. Pero más allá de eso, lo que les está diciendo cuando les sacó, ¿no es cierto? Se refiere al Éxodo, que es el tema que ahorita estamos leyendo, el de la época, ¿no es cierto? Que estamos leyendo y que incluso estamos recordando. Lo que les dice es, nunca les capacité respecto de los asuntos de la olá y del sacrificio, entendiendo, o sea, nunca les puse el énfasis en cada una de las minucias del olá y del sacrificio. O sea, el énfasis no estaba en el procedimiento, el énfasis no estaba en la minucia, en el corte, en el degüello, en esto, el énfasis no estaba ahí, el énfasis está en otro lado, ¿ya? Eso es lo que dice. Y el 23 dice, sino que este asunto les mandé, fíjense, ¿ya? Y ahí en hebreo dice, Kim etadavar ase tziviti. Sí, esta palabra les mandé, que davar se puede entender como asuntos o palabras, una cosa incluso, sino que este asunto les mandé. Entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era la palabra que el Señor les mandó? Diciendo, escuchen en mi voz, ¿ya? Y vale la pena decirlo. En la Reina Valera y en cualquier traducción no van a traducir así, a menos que sea la literal tal vez, y van a poner algo como escuchen a mi voz. ¿No? En alguna tal vez de portal, escúchenme, ¿ya? Pero resulta, ¿por qué? Porque en español no decimos escucha en mí, no se dice así, en español no tiene sentido, pero en hebreo sí se dice escuchen o shmu vekoli, escuchen en mi voz o con mi voz, se puede también entender, o por mi voz. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer el ejercicio de escuchar, pero todo lo que esté dentro del parámetro de lo que Dios ha dicho. Cuando alguien escucha, pero fuera de la voz del Señor, no en la voz, es cuando ocurren los problemas. Fíjense. Y eso ya tiene sentido. Entonces, cuando el Señor dice, escuchen en mi voz, ¿ya? Entonces tiene que hacer, o sea, hacer referencia a que todo el que es del pueblo del Señor tiene que hacer escucha conforme a lo que el Señor ha dicho. ¿Sí? No de otra manera. Por eso es el asunto es, escuchen en mi voz. ¿Y cuál es lo principal que el Señor ha dicho? Lo que dice, yo seré a ustedes por Elohim y ustedes serán a mí por pueblo. Caminen por todo el camino que les mandé a fin de que haya bien para ustedes. ¿Ya? Fíjense. ¿Ya? Entonces, si podemos aquí ver una cosa, permítanme, si podemos aquí ver una cosa, vemos el objetivo, digamos. Si yo les diría, ¿cuál es el objetivo esto de que yo seré ustedes por Dios y ustedes serán a mí por pueblo? ¿Cuál es el objetivo? Que haya bien para ustedes. ¿Y el bien quién es o quién es del bueno? Si no solo Dios, si no solo Él.
Entonces, fíjense, ¿cuál es el objetivo de ser obediente? ¿Cuál es el objetivo de escuchar en la voz del Señor? ¿Cuál es el objetivo de que Él sea nuestro Dios y que Él sea, y que nosotros seamos su pueblo? Que experimentemos el bien. Fíjense, es distinto. Y ese era el objetivo. No está el objetivo, no estuvo nunca el objetivo en los sacrificios, en el corte, en el no sé qué, en el que ponga así que primero haga asado, en el procedimiento, digamos, en esos detallitos. Ujú. No estuvo el énfasis ahí. Que había que hacerlos bien, sí, pero no estuvo el énfasis ahí. El énfasis estuvo en que hagan todo eso, pero con el objetivo bien puesto. ¿Se acuerdan ustedes de lo que hablábamos precisamente en Mateo 23? Que había que hacer el mishpat sin perder de vista el juká, Ajá. la juká. Sí, es decir, que había que hacer el procedimiento sin perder de vista el objetivo. ¿Ya? Es lo que está diciendo acá. Ustedes perdieron de vista el objetivo. Y fíjense que lo que le dice aquí mismo en Jeremías les vuelve a decir de otra forma en Mateo 23. Y les vuelve a decir de nuevo Pablo a los Corintios. Y les vuelve a decir de nuevo Pablo a Pedro, perdón, le dicen lo mismo Pedro a los que les describe, a los de la dispersión y demás. ¿Sí? Porque esto es algo muy recurrente en el pueblo. Por eso es un mensaje bastante repetitivo. El Señor les dijo que hagan una cosa, ustedes hacen otra. ¿Ya? Y todo es por el tema del escuchar. Hay que escuchar dentro de la voz. ¿Sí? ¿Y qué dice? Fíjense ustedes. Dice, ¿no? Pero ustedes no escucharon ni inclinaron sus oídos y caminaron en sus consejos en la necedad de sus corazones malos o de sus corazones del mal. Estuvieron o caminaron para atrás y no de frente. ¿Ya? Y fíjense ustedes. Esto es, aquí hay una causalidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, si podemos ver aquí hay un proceso, ¿ya? Un proceso de, más dicho, aquí vemos sí, los pasos en los que una persona parece que retrocede. Hemos dicho, recapitulo. Ustedes han visto, han conocido, seguramente hemos visto a personas, digamos así, hermanos, que parecería que no avanzan, sino que más bien van retrocediendo, ¿sí? De todo. Y fíjense que nuestro hermano Eric a veces sabe compartir algunos, digamos, ejemplos de gente que sabía compartir la palabra y todo lo demás, pero a la larga dieron sus frutos y más bien se retractan y más bien comienzan a irse a otro lado. Y seguramente nosotros también hemos conocido de personas que lastimosamente han caído en lo mismo, que parecía que comenzaron bien, pero después terminaron yéndose para otro lado totalmente contrario. ¿Ya? Entonces, aquí la palabra nos enseña cómo identificar o por qué, como has dicho, entender por qué pasa eso. Entonces, ¿por qué una persona, en lugar de ir para el frente, comienza a retroceder? ¿Ya? En lugar de caminar por el camino del Señor, comienzan a retroceder, comienzan a descaminar lo andado, por así decirlo. Entonces, ¿por qué? Y aquí nos dice la razón, porque no escucharon y no inclinan su oído, y no más bien caminan en sus propios consejos y en la necedad de sus corazones malos. ¿Sí? Entonces, fíjense, y aquí nos describe una vez más cómo es la naturaleza humana. La naturaleza humana es esto, no escuchan, no inclinan el oído, ¿sí? Y más bien lo que hacen en lugar de escuchar y de inclinar el oído, ¿no es cierto? Es caminar en sus propios consejos, en sus propios ideales, si se quiere, y en la necedad de sus corazones. Y vale la pena decirlo aquí, la necedad. Le puse esta palabra, pero la palabra en hebreo no me acuerdo cuál es exactamente, pero la raíz significaba firmeza. ¿Sí? Una firmeza. Entonces es en su terquedad, en su necedad de los corazones malos, ¿sí? Y esa terquedad que en lugar de hacerles caminar por el camino del Señor, más bien lo que hace es que se regrese, ¿sí? Entonces básicamente eso fue lo que les pasó aquí. Por otro lado, en el versículo 25 dice, desde el día en que salieron vuestros padres de la tierra de Egipto hasta este día, les envié todos mis siervos los profetas, cada día madrugando y enviando. ¿Sí? En nuestras Biblias creo que ponen al final temprano y sin cesar, alguna cosa así. Sí, enviándolos Ujú. desde temprano y sin cesar. Ahí, la verdad, no sé por qué le he puesto así, pero literalmente diría día madrugando o día madrugado y enviando. Sí, la idea es básicamente que nunca dejó el Señor de dar un mensaje desde temprano. Sí, esa es la primera, cada día madrugando. ¿Sí? Desde temprano. Que eso, cuando se habla de madrugando, hace referencia a cuando inicia el día. Es decir, desde que salieron de Egipto, desde que salió el pueblo de Israel de Egipto, eso es madrugando. ¿Ya? Y enviando significa que Dios está constantemente. ¿Ya? Entonces es otra forma de decir lo mismo. Entonces, cada día madrugando, entonces, claro, cada día desde que salieron los hijos de Israel,
Dios le estaba enviando a los profetas, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, que el primer profeta, digamos que en ese sentido les envió el Señor al pueblo de Israel fue el propio Moisés, ¿no es cierto? Por eso Moisés es un profeta, ¿ya? Y el asunto fue que no escucharon, ¿sí? Y fíjense, dice, hasta este día no los han escuchado, ¿cierto? Y aquí en el versículo 26 hay una causalidad, es un tipo de paralelismo que se llama en cascada, ¿ya? En cascada, que nos permite que la primera parte da paso a la segunda y las dos juntas a la tercera, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí leamos, le dice, pero no me oyeron y no inclinaron sus oídos, que es lo mismo que dice en el 24, ¿ya? Endurecieron sus cuellos, de ahí ponen sus cervices del cuello, o sea, no se inclinaron, o sea, es señal de terquedad, que es lo mismo que dice en el 24, es un paralelismo ahí entre los dos versículos. Dice, sino que hicieron mal más que sus padres, ¿ya? Y esto es otra forma de entender esto. Esto es un paralelismo de cascada que se llama. Fíjense, no me oyeron y no inclinaron sus oídos. Consecuencia de eso, ¿qué fue? Endurecieron sus cuellos. Y todo lo anterior, ¿en qué desembocó? En que hicieron mal más que sus padres. ¿Ya? Fíjense, esto es una forma de cómo entender también la palabra. ¿Sí? Esto es un paralelismo, les repito, esto es un paralelismo que se llama en cascada. Repito otra vez. Comienzan no oyendo y no inclinando sus oídos. Eso deriva en que endurecen los cuellos, ¿no es cierto? Y eso desemboca ¿en qué? En que hacen más mal que los padres. Y esto se puede ver hacia atrás, como les decía. ¿Cómo se puede entender que una persona haga más mal que los padres? Ah, porque antes habían endurecido los cuellos. ¿Y por qué endurecieron sus cuellos? Ah, porque no me oyeron y no inclinaron sus oídos. ¿Me explico? ¿Sí? Se puede ver de las dos formas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Entonces, aquí lo que podemos ver es algo, digamos, algo, lo ideal, ¿no es cierto? Por eso le puse el signo de más. Lo ideal es esto, que la gente escuche en la voz del Señor, porque fíjense, todo comienza porque se escucha, y es lo que dice la palabra, porque, ¿cómo es que dice? Porque ¿cómo es esto de que viene por el oír y el oír la palabra de Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo es el versículo? Se me fue la primera parte. Fidelidad viene por el oír. Y el oír por Exacto, porque la fidelidad viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Muy bien, gracias, David. Entonces, fíjense, todo viene por el escuchar. Entonces, si yo escucho en la voz del Señor, ya se desencadena todo lo demás. Entonces, fíjense, aquí podríamos hacer otro paralelismo, fíjense, ¿ya? Por eso es bien interesante verle así los profetas. Y no son tan difíciles en realidad, ¿ya? Entonces voy a poner con esa flechita. Entonces, fíjense, escúchenme mi voz. ¿Eso que desencadena? Seré a ustedes por Elohim y ustedes serán mi pueblo. ¿Y eso que desencadena? Que caminen por todo el camino. ¿Y eso en qué desemboca? ¿En qué finalmente concluye? En que haya bien para ustedes. Pero todo comienza aquí, en que escuchen en mi voz. ¿Sí? Si no escuchan en mi voz, ¿qué pasa? Todo lo demás. Si nos damos cuenta. Es una forma bastante pedagógica que el Señor dejó desde tiempos muy antiguos. ¿Sí? Entonces todo es causalidad. Si es que comienzan escuchando en la voz del Señor, pues Dios les confirma como pueblo, camina por donde Dios les manda y se experimenta el bien. Si por otro lado no escuchan en la voz, no dan los oídos, más bien se va a endurecer ese corazón, ese cuello, y van a terminar peor que cualquier persona. ¿Sí? Todo es causalidad. ¿Sí? Y eso es lo que básicamente nos hace ver aquí. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Ok. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Muy bien. Entonces podemos seguir. Ahora, la siguiente parte, permítanme un ratito que está un poquito complicado de leer para mí. Dice, y tú les hablarás todas estas palabras, ¿no es cierto? Dice el Señor, a Jeremías le dice, ¿no? Y tú les hablarás todas estas palabras, pero no te escucharán. Les convocarás, pero no te responderán. Y les dirás, este es el Goy, este es el gentil, que no escuchó en la voz del Señor su Elohim y no tomó el musar, la corrección. Pereció la emuná, fue cortada de sus bocas. ¿Ya? Aquí le dice, corta tu nazir. Así le dice literalmente. Nazir, acuérdense que de aquí viene la palabra nazareo, ¿no es cierto? Que era principalmente esta persona que se dejaba el cabello largo. Entonces, cuando dice corta tu nazir, entiéndase, corta tu cabello consagrado y échalo.
Levanta sobre las alturas desiertas tu lamento, porque el Señor rechazó y abandonó la generación de su traspaso. Porque los hijos de Judá hicieron el mal ante mis ojos, dicho del Señor, pusieron sus pestilencias en la casa sobre la cual mi nombre es invocado, haciéndola tamé, haciéndola inmunda, como suelen, inadecuada. Y construyeron Bamot de Tofet. Bamot son como altares, ¿ya? Como lugares altos que traducen ahí, que estaban en el valle del hijo de Hinnom, Gebe Hinnom, como se dice en hebreo, para incinerar a sus hijos e hijas en fuego, lo que no les mandé, y no subió sobre mi corazón. Por tanto, he aquí vienen días, dicho del Señor, que no se dirá o no se mencionará más Tofet o valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y enterrarán en o con Tofet por no haber lugar. Y será el cadáver de este pueblo por alimento al ave de los cielos y para los animales grandes de la tierra, y no habrá asustador. Y haré cesar de Judea y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y voz de alegría, voz de esposo y de novia, porque la tierra será por lugar de ruinas. ¿Sí? Ahora, una vez más, no necesitamos ser teólogos para saber lo que estamos diciendo aquí. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Por cuanto fueron necios, por cuanto escucharon en otro lado, pues el Señor más bien les va a hacer, les va a poner por despojo. Básicamente, no les va a proteger, no les va a cubrir el amparo del Señor, consecuencia de lo cual van a quedar a expensas de todo lo que hay ahí, a los aves y todo lo demás. Ya, pero aquí pone el énfasis. ¿Cuál fue el pecado de este pueblo? Ya lo vimos, el uno, no escuchar en la voz del Señor, ¿no es cierto? Y lo otro, aquí vemos una cosa. Aquí primero que les dice les confronta, es una forma bastante bien, muy interesante y muy propia del Señor de confrontar directamente al Señor. Digamos, de que el Señor tiene para confrontar al pueblo que está pecaminoso. ¿Sí? ¿Ya? Y aquí vemos otra vez una causalidad. Fíjense. Este Goy que no escuchó la voz del Señor Elohim y no tomó el musar, dice, como consecuencia de eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pereció la emuná y fue cortada de sus bocas. Fíjense, esto es muy fuerte, porque primero le comienza tratando como Goy, se le está tratando como gentil. Aquí le ponen en el 28, creo que ponen, esta es la nación. No, ahí no dice esta es la nación, dice, este es el gentil que no escuchó en la voz del Señor, su Elohim, y no tomó la corrección, ¿sí? Que no tomó la corrección, la enderezada, por así decirlo, sino que pereció la inmuna, fue cortada de sus bocas. Y aquí vemos también otro paralelismo. No escuchar en la voz del Señor es lo mismo que perecer la inmuna, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como a veces solemos decir, ¿no? Y como a veces normalmente de pronto en algún momento aprendimos, ¿no? Es que hermano, métale fe y todo lo demás, ¿no? Pero que entendamos, o sea, seamos fieles, demos fruto de esa enseñanza. Cuando una persona, quiero decir, no da fruto de de la enseñanza que Dios nos ha dado, etcétera, y no persevera en aquello, seguramente es porque no está escuchando la voz del Señor. Y seguramente es porque algo no está haciendo caso. Por eso es que no hay emuná en él. No hay emuná en esta persona, o sea, no hay fidelidad, no hay educación, ¿sí? No sabe qué hacer, No tiene la ¿ya? competencia. Exacto, no hay competencia. Entonces, fíjense, ¿ya? Por eso es muy interesante ver estos paralelismos de la escritura porque nos permiten entender muchas cosas. Entonces, ¿cómo entiendo esto de pereció la fidelidad? O, ¿cómo ponen aquí? Pereció la verdad, ponen. No, ahí deberían poner en todo caso, pereció la fe, ¿no? Pero no, pereció la emuná para ellos, claro. ¿Por qué? O sea, o más dicho, ¿cómo se entiende eso? No escucharon en la voz. Cuando no se escucha en la voz del Señor, perece la emuna, no hay educación, ¿ya? Por otro lado, fue cortada de sus bocas. ¿Qué significa? No tomó el musar, no tomó la corrección, ¿sí? Acá creo que ponen reprensión cuando ponen musar, ¿no es cierto? Ni su corrección, ahí está bien. En algunas otras versiones pone castigo, castigo, reprensión, como que si fuera un azote, alguna cosa así, ¿no es cierto? Pero musar básicamente hace referencia a todos los mecanismos que Dios utiliza para corregir el rumbo, para corregirles, por eso es la corrección, ¿sí? Entonces, cuando una persona no toma el musar, es lo mismo que la inmuna haya sido cortada de sus bocas, ¿sí? Es decir, no hay, simplemente. ¿Ya? Es decir, en este versículo vemos un ejemplo de cómo decir una misma cosa de cuatro formas diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo digo? No se escucha en la voz del Señor, una. No tomó el musar, dos. Fue cortada la emuná, no, digamos, pereció la emuná fue cortada de sus bocas. Cuatro formas de decir la misma idea. Sí, fíjense, por eso es que el Señor es muy, muy reiterativo.
Y esto es una forma, digamos, es una forma de lenguaje del Señor muy propia de él. ¿Sí? Y ahora, en el versículo 29, lo que está diciendo también es otra ironía, ¿ya? O una forma un poco más, sí, una ironía. Le dice, corta tu nacir y échalo. Levántalo, levanta sobre las alturas desiertas tu lamento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Este dice, ve, a vos lo único que te corta es ve por más santificado, más consagrado que estés, ve, córtate y échalo. O sea, no te sirve de nada. Si vas a llorar, llora allá donde no hay, donde nadie te escuche. ¿Ya? Es como solemos decir a veces en el trabajo, que solemos ver algunos casos y todo así de gente que presenta sus causas sin tener razón. Entonces nosotros decimos, ya negamos, ya a llorar a otro lado. ¿Ya? Entonces eso le está diciendo aquí. A llorar, si vas a llorar, ve, levanta tu llanto, tu lamento allá en las alturas desiertas. O sea, allá en las lomas que no hay habitantes, allá, si vas a llorar, anda allá. Ya, o sea, es muy fuerte lo que le está diciendo. Miren, ustedes que se ven nacir, o sea, ve, córtate y échate, o sea, pues, no vale nada. Y si vas a llorar, tienes lamento, ve, anda a lamentarte allá donde nadie te escuche. ¿Ya? Y dice, ¿por qué? Porque el Señor rechazó y abandonó la generación de su traspaso, ¿sí? Del traspaso de Él, quiere decir, ¿no? O sea, porque el Señor rechazó y abandonó a la generación que se salió del pacto, quiere decir, ¿sí? Fíjense, es muy fuerte esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Dicho de otra manera, cuando hay una generación, cuando hay un conjunto de gente que debería ser parte del pueblo y no hace caso, se sale de los límites, se sale del amparo y persiste en eso a pesar de todo, como dicen, no toman en la corrección, no se regresan ni nada, pues lo que hace el Señor es, ve, con vos, claro que no es, está claro que no es, así que si te sientes santo, ve, eso no te sirve de nada, y si vas a llorar, llora en otro lado, aquí ya no es. Fíjense, es más o menos como lo que el apóstol Pablo dice, y al tal ya bótenlo fuera, ¿ya? Es eso, ¿ya? O como lo que el mismo Señor dijo al fulano este que no hace caso, ya ténganlo por gentil y publicano, ya no se puede hacer más. A llorar, va a llorar al otro lado, aquí ya no es. ¿Ya? Es algo muy, muy fuerte. Y esto, ojo, que le está diciendo a alguien que era del pueblo y después dio frutos de que en realidad no era. ¿Ya? Y fíjense. ¿Qué más dice? Porque los hijos de Judá hicieron mal en mis ojos, dice, dicho del Señor. Pusieron sus pestilencias en la casa sobre la cual mi nombre es invocado, haciéndola tamé. Entonces, fíjense, aquí cuando se habla de la casa, cualquiera de nosotros pensaría que está hablando del templo, ¿no es cierto? Pero resulta que por el contexto no necesariamente. Aquí nos da a entender otra vez que cuando hablemos de la casa o cuando aparezca la palabra casa en la Biblia, no solamente tenemos que hacernos idea del edificio o de la familia, sino también de la educación, de la doctrina, de los ideales que hay dentro de la casa, de la escuela, exacto, de la escuela que hay dentro de una casa. ¿Ya? Entonces dice, pusieron sus pestilencias en la casa sobre la cual es invocado mi nombre. Entiéndase, pusieron sus pestilencias en la casa, o sea, en la doctrina, en la educación sobre la cual es invocado mi nombre. Fíjense, se entiende otra cosa, ¿no es cierto? No solo pensamos en el templo. Lo que está diciendo es que estas personas lo que hicieron es trastocar, pasarse, traspasarse, ¿no es cierto? Transgredir la enseñanza del Señor. Y ahora se entiende por qué es que ya no hay emuna en la boca de ellos, porque es que fue cortada de sus bocas. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces dice, pusieron sus pestilencias. Ahora, ¿a cuáles pestilencias se refiere? Ahí ponen abominaciones, ¿no? Shikutsima aparece ahí la palabra, y shikuts es algo apestoso, es una pestilencia, es una podredumbre, una porquería. ¿Sí? Es una cosa sucia, ¿sí? Una suciedad. ¿Ok? Y aquí dice, miren, construyeron Bamot de Tofet, que estaban, Bamot, que estaban de Tofet, ¿sí, no es cierto? De Tofet, que estaban en el valle del hijo de Hinnom, para incinerar a sus hijos e hijas en fuego, asunto lo que yo no les mandé y no subió sobre mi corazón. Por tanto, ¿no es cierto? Ahí está. Y aquí lo que les decía. Entonces, qué hay aquí? Pestilencias en la casa del Señor, en la casa sobre la cual es invocado mi nombre, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las pestilencias que hicieron? Pues precisamente esto, construyeron estos Bamot. A ver, Bamot significa lugar alto, suelen traducir, pero no es literalmente un lugar alto, es un altar básicamente. ¿Ya? Bamot es un altar, pero dedicado a un dios extranjero, ¿sí? Y Bamot había un montón de Bamot, ¿sí? De Tofet. Ahora, ¿qué significa Tofet? Ahora lo vemos en un ratito, ¿ya? Que estaban en el valle del hijo de Hinnom para incinerar a sus hijos e hijas. Entonces, las pestilencias que estaban haciendo era esto, hacer altares, si se quiere, o lugares
dedicados a la incineración de guaguas. ¿Ya? Eso es lo que estaban haciendo y ahora lo vamos a ver. Dice, y eso yo no les mandé ni subió sobre mi corazón. ¿Ya? Yo no les di la competencia para hacer semejante cosa. ¿Sí? Y aquí podemos ver una cosita. Ay, caramba. Ahora sí. Fíjense ustedes. Esto es un mapa de Jerusalén, de más o menos de la época. Aquí está el templo, no sé si ustedes pueden ver mi mouse. ¿Sí? Este es el templo. Este valle 4, este número 4 que está todo aquí es el valle del Cedrón, que le llamo, de Kidrón. Y el valle del hijo de Hinnom es todo esto que está en el número 6. A este número 6, que se llama el Gay Bei Hinnom, en hebreo, o en otros lados solo le ponen el Gay Hinnom, que Gay es valle, ¿no? En hebreo, Gay es valle, y Hinnom o Hinnom es un nombre propio, ¿ya? Y hay muchas preguntas de por qué este valle se llamaba Hinnom. Entonces algunos decían, bueno, porque así se llamaba la persona que antes era dueña de ese lugar y por eso se llamaba Hinnom. Entonces le puso como decir como decir, no sé, San Gabriel, porque es que ahí había un Gabriel, alguna cosa así, ¿ya? Entonces aquí se le puso el valle de Hinnom porque había alguien que se llamaba Hinnom. Pero otros apuntan a que Hinnom, en realidad por las letras, por las letras que tiene, hace referencia a lamentar. Entonces, sí, en realidad ahí es el Valle de Lamento, ¿ya? ¿Y por qué? Resulta que Tofet, esta palabra que veíamos antes, Tofet es una cosa que no se sabe muy bien qué significa. Algunos creen que Tofet significa vivienda, ¿ya? Pero hay otros, los judíos especialmente, entendieron que Tofet hacía referencia a tambores, ¿ya? ¿Por qué? Porque Tof o Tuf se dice tambor, el tamboril, ¿ya? ¿Y por qué dicen esto? Porque decían, y según en esto, que se basan en esto de Jeremías y también algunas otras prácticas que se hacían, y bueno, testimonios que quedaron en Reyes y en Crónicas, de que la gente realmente en Jerusalén, en alguna época, incluso antes del rey Josías, lo que hacían era ofrecer a sus niños tiernos, fetos, incluso nacidos o no nacidos, o sea, vivos o muertos, ofrecían al famoso Moloch, ¿ya? Y le ofrecían en este valle. Y lo que hacían era que después de eso erigían un montón como de lápidas, por así decirlo, de los niños. Y básicamente eso era como un cementerio de niños. Y de hecho identificaron esto porque esta era una práctica cananea, fenicia de la época, ¿ya? De hacer como decir, un cementerio de niños incinerados, básicamente. ¿Sí? Eso era. Y Tofet se le identificó así porque en otras ciudades, especialmente de los fenicios, por ejemplo, Cartago, ya que es una ciudad que hicieron por el África los fenicios, Cartago, ahí encontraron también algunas lápidas así, y ahí encontraron inscripciones que decían Tofet. Y cuando van a ver los arqueólogos, resulta que ahí encontraron un montón de restos incinerados, o sea, cenizas de niños. Ya, ningún adulto, solo de niños. Entonces ahí entendieron y conectaron con todo lo que pasaba acá y que aquí aparezca en la Biblia, aparezca la palabra Tofet. Entonces lo que parecía es que aquí se hacía una práctica súper abominable, que de hecho esa práctica fue prohibida por el rey Josías. El rey Josías prohibió todo culto a Moloch, ¿ya? Entonces fíjense, y aquí precisamente les voy a mostrar estas imágenes, que es lo que encontraron en Cartago, ¿ya? Esto encontraron, fíjense que está en blanco y negro, ¿no es cierto? Y que son todas estas cosas, son como los señales de los niños que eran incinerados y con restos de cenizas de niños, ¿ya? Y eso se llamaba Tofet, y aquí había uno. Y también los judíos, ya creo que botando un poco de imaginación, decían, ¿por qué se llamaba Tofet? Y decía por esto de los tambores, decían, ¿por qué? Porque es que explicaban esto los judíos, que haya sido así cierto, no se sabe, pero esta es la explicación que ellos dieron. Y decían que se llamaba Tofet por los tambores. ¿Por qué? Porque cuando le ponían al guagua hirviendo en las brasas, ese guagua gritaba y tocaban los tambores para ocultar el sonido, el ruido, los lamentos. Que de ahí también viene el Hinnom, el Valle de los Lamentos, ¿ya? Entonces decía que por eso le llamaban Tofet, porque tocaban tambores para ocultar el sonido de los guaguas, del lamento, ¿ya? Entonces eso era. Ahora, la explicación detrás de este rito decían que era como que hacían eso solamente aquellas personas que no encontraban algo mejor que ofrecer. Entonces estaba viendo como que esa gente tenía como que escalas de sacrificio, como que el que sacrificaba un buey era mejor que el que sacrificaba un animal más pequeño, ¿ya? Y aquel que quería ofrecer o sacrificar alguna cosa más que un buey o lo que sea, sacrificaba al guagua, ¿ya? Y hacían todo un procedimiento y todo lo demás. ¿Ya? Entonces eso básicamente, y eso se hacía en la propia Jerusalén, y ahora se entiende por qué es que el profeta Jeremías le dice, ustedes están haciendo porquerías, literalmente.
Están haciendo, pero suciedades, cosas que yo no les mandé, ¿ya? Y por eso al inicio comencé diciendo, sí, sí, añadan, que se olvidaron de todo. Yo no les mandé esto. ¿Cuándo en la Biblia yo les mandé esto? ¿Cuándo? Estaban haciendo cosas totalmente aberrantes ya, ¿sí? Entonces, fíjense, esto con Tofet, ¿sí? Esto con Tofet y el valle de Ben Hinnom. Por eso es que, de hecho, este valle del hijo de Hinnom, que también se le dice como, se le conoce como sin este Ben del medio, que conoce como Gei Hinnom, en griego pasó a denominarse el Gehenna, que es lo que traduce en infierno, porque en la época del Señor Jesús allá iban a dar los desperdicios y eso parecía como que hervía, ¿no? Por todas las basuras, todo lo demás. Un basurero, pues básicamente con el tiempo parece que hierve. Entonces por eso se le decía que iban a dar al Gehenna, al valle de Ben Hinnom, al basurero, ¿ya? Básicamente eso. Entonces, en función de todas estas cosas que hacía la gente, dice, por tanto, aquí vienen días, dicho del Señor, que no se dirá más Tofet o valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Entonces es como que el Señor le está dando la revelación de lo que en realidad estaban haciendo ahí. ¿Ya? Si ustedes están llamándole así, no. De esto se va a mencionar Valle de la Matanza. ¿Y por qué? Porque enterrarán ahí en Tofet por no haber lugar. Y ahí se entiende, porque Tofet era básicamente un cementerio de niños. Y lo que dice es que Dios iba a mandar una matanza tal que no va a haber lugar para los adultos, que les va a tocar enterrarlos junto con los niños. Dios mío. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Ya? Y por eso dice, miren el 33, y será el cadáver de este pueblo por alimento al ave de los cielos y para los animales grandes de la tierra, y no habrá quien les espante, que sí, o sea, no habrá quien les haga húshale, ¿no? A los animales, ¿ya? No habrá espantador, no habrá asustador. Y haré cesar de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y voz de alegría, voz de esposo y voz de novia, porque la tierra será por lugar de ruinas. Y esto le está diciendo a todos estos que hacían eso. Y evidentemente y eventualmente esto pasó. ¿Sí? Entonces fíjense que es algo bien interesante de a dónde puede derivar el no escuchar en la voz del Señor. ¿Sí? Y ya les digo, y esto estaban haciendo gente ahí en la propia Jerusalén, con el templo a 100 metros. ¿Ya? Entonces para que no pensemos que no es diferente, que no. La gente con el templo ahí a pocos metros haciendo estas cosas ahí. ¿Sí? Y la consecuencia fue muy grave. ¿Sí? Ok. Ahora, aquí avanzamos a la penúltima parte de esta Haftarah y dice, en aquella época, dicho del Señor, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de sus sacerdotes y los huesos de sus profetas y los huesos de sus habitantes de Jerusalén de sus tumbas y los esparcirán o los expondrán al sol y a la luna y a toda la conglomeración de los cielos. Ahí también aparece la palabra Tsebaot, ¿ya? Y a toda la congregación, aquí ponen ejército, aquí ponen todo el ejército, ¿no? Toda la conglomeración de los cielos, a quienes de ellos amaron, a quienes de ellos sirvieron, detrás de quienes de ellos anduvieron, a quienes procuraron y a quienes se postraron o adoraron. No serán recogidos ni sepultados, serán como estiércol sobre la faz de la Adama, sobre la faz de la superficie, sobre la faz de la tierra. Entonces, fíjense, y dice el 3, y él escogerá muerte y no la vida por todo el residuo de los residuos de esta su familia mala, en todo lugar residual al que les haya desterrado, dicho del Señor Tsebaot, de Hashem Tsebaot. Ahora bien, esta parte es un poco misteriosa, porque algo así como esto no pasó, de que se expongan los huesos de toda la gente, ¿no? Primero, que esto tiene que ver precisamente con el juicio, digamos que tiene que ver un poco con lo que veíamos antes, que sus cuerpos quedaran ahí para las aves del cielo y todo aquello, significa que ellos no tienen parte en la resurrección. Que un ave se le coma o que las aves del cielo se le coman o las bestias del campo se coman a la gente en la Biblia, significa que ellos no van a tener un cuerpo con que regenerarse y que se expongan los huesos a todas estas potestades, al sol y a la luna y todo lo demás, a quienes de ellos llamaron y todo lo demás, es como exponerles. Es como decir, miren, este es el fin de todos aquellos que aman y hacen todas estas cosas. Huesos, no hay vida. Y por eso en el 3 termina diciendo, escogerá la muerte y no la vida. ¿Ya? Y esto es algo interesante. Este versículo 3 me parece un poco complicado de traducirle y medio difícil de entenderle también, pero si le ponemos un poco de atención lo logramos. Dice, en la Reina Valera dice, no, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación.
Ya. Mm. No dice tan así. Dice, y él escogerá muerte y no la vida por todo el residuo de los residuos de esta su mala familia. Aquí la pregunta es ¿quién? ¿Ya? Aquí la pregunta es ¿quién escogerá la muerte y no la vida? ¿Ya? ¿Quién escogerá la muerte y no la vida? Por todo el residuo de los residuos de esta su mala familia y a todo lugar residual al que les haya desterrado dicho del Señor. Aquí parecería que no se está refiriendo tanto al pueblo, porque de ellos ya habló arriba, que sus cuerpos serán ahí en tal. Y cuando aquí se les mete al sol, a la luna y a la conglomeración de los cielos, ya sabemos a quién está refiriendo. Al malo. Entonces al Satanás le está diciendo, y él escogerá la muerte y no la vida. Y dice, y por todo el residuo de los residuos de su familia mala. ¿Ya? Entonces, por todo el residuo, o sea, lo que le estoy diciendo es todos los que te queden a ti, o sea, primero tu familia es mala. Y tú no vas a poder escoger la vida. O sea, al final que le, digamos, al último que le está involucrando aquí es al Satanás. Y dice, él no puede escoger la vida. Y de todo el residuo del residuo de la familia, ¿no es cierto? De esta mata, ¿no es cierto? Dice, en todo lugar residual al que les haya desterrado. Entonces esto se está refiriéndose al Satanás, que en últimas, y a sus secuaces, y a su familia mala, ya, en todo lugar al que les haya desterrado, dicho del Señor de los ejércitos, como ponen ahí, dicho del Señor en su conglomeración, en su conjunto, en sus plenitudes. ¿Ya? Entonces, fíjense, es algo muy, muy potente lo que está diciendo aquí. Entonces, fíjense, hasta ahí está bastante claro el asunto. Lo que apunta a todo esto, dicen ustedes, a la final están siguiendo, como diría el mismo Señor, ustedes lo que están siguiendo son las obras de su padre, el diablo. Y al diablo, el enemigo, es el único que no puede escoger la vida. Él escoge la muerte. Y él le escoge, es más, y él escoge por toda su familia. ¿Ya? Y lo hace en todo lugar al que Dios les desterró. ¿Sí? Entonces, fíjense que es un mensaje bastante, bastante fuerte. ¿Sí? Y muy, muy gráfico, digamos, de lo que va a hacer el Señor con todos los que se salieron. ¿Ya? Muy bien. Veamos el siguiente. Y dice el 9 y ahí nos saltamos al 9, ¿no es cierto? Que es como, porque si lo dejamos hasta ahí, parecería un mensaje muy desesperanzador, ¿no? Muy desesperanzador de todo lo que, lo que les espera a estas personas. Pero bueno, entonces dice el 9:22, que en realidad es del 23 de nuestras Biblias, ¿sí? El 22, el 9:22 en hebreo es del 23 en la Biblia nuestra. Dice, así dijo, así prescribió el Señor. No se alabe un sabio en su sabiduría, ni se alabe el gibor en su geburá, ni se alabe el rico en su riqueza. Ahí ponen, no, no se gloríe, creo que ponen. No se alabe el sabio. Ah, sí, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico en sus riquezas. Ya, ok, entonces, sí, no se alabe. Ahí está en un edificio verbal que es el famoso Hitpael, eh, que aquí básicamente está en una forma recíproca, ¿no? O sea, no se alabe, o sea, no se alabe. En otras palabras es no ponga su fortaleza, si no ponga su fuerza, no ponga su capacidad, por así decirlo, ¿ya? En todo esto, ¿ya? En lo que uno pretende ser, en la fortaleza de cada uno. Pues es el sabio en su sabiduría, el Gibor en su Geburá. Gibor es una persona, como le solemos diciendo, fuerte y valiente, que en realidad preferí ponerle en hebreo porque traducirle al español le limita un poco. Les explicaba a unos hermanos justamente ayer, que precisamente, por ejemplo, en hebreo moderno, la palabra Gibor se traduce como héroe, ¿ya? Y eso es la idea que está detrás, ¿no? No está tan mal. Nosotros llamamos a un héroe alguien que reúne varias cualidades, ¿no? Como de ser fuerte, de ser valiente, de ser esforzado, de que logra un poco más que los demás, ¿no es cierto? Como que es de ñeque, digamos, de ánimo, etcétera. Entonces, todo eso es Gibor. ¿Ya? Todo eso es Gibor. Entonces, y Gebura es precisamente la cualidad de, ¿ya? Entonces es lo mismo, es como decir sustantivo y adjetivo, ¿ya? Básicamente, entonces dice, no se alabe el Gibor en su Gebura, ni el rico en su riqueza. O sea, no confíen, no pongan su alabanza, su fuente digamos, de fortaleza, por así decirlo, en lo que cada uno cree que es lo más fuerte. Y aquí dice, en esto se alabará el que se alabe. ¿Ya? Y dice, ¿en qué? En tener conciencia y conocerme. Así dice. El 24 en hebreo dice, en español dice, en entenderme y conocerme.
no es tanto en entenderme, no, no. Hay más bien, ahí aparece la palabra sacal, si no estoy mal, que es la que de donde viene el, no, eh, ¿cuál es la palabra? Se me fue. Permítame un ratito, es, bueno, pero es la palabra que significa tener conciencia, más que Segel, segel. Tegel, exacto, Tener con- y Sajal, exacto, que es tener conciencia. Gracias, Carmita. Sajal, exacto. Entonces, esto es tener conciencia, estar consciente, ¿sí? Entonces dice, miren, ¿en qué se debe alabar en todo caso? En tener conciencia y en conocerme. ¿Pero qué? Que yo soy hacedor de Gesed, Mishpat y Tzedakah. Y hay algunas palabras que me permití ponerle en hebreo porque creo que ya las conocemos. Gesed, solidaridad, ¿no es cierto? Mishpat, debido proceso. Y Tzedakah, la justicia que no es por obras. La justicia, como dirían en Romanos, la justicia que es por la fidelidad. ¿Sí? Es decir, ¿en qué hay que poner la fortaleza, la confianza, si se quiere? En tener conciencia y conocer que el Señor es el hacedor de solidaridad, de debido proceso y de justicia que es por la fidelidad en la tierra. Dice, porque en estas cosas me complazco, dicho del Señor. ¿No es cierto? Y ahora, la pregunta que yo me hice, en estas cosas me complazco, ¿en cuáles cosas? Porque aquí hay dos cosas, ¿cierto? En tener conciencia y en conocerme, o se complace Dios en que Él es el hacedor de Gesed, Mishpat y Tzedakah. ¿En cuál de las dos? Pues en las dos, en las dos. Él se complace en que nosotros tengamos conciencia y que le conozcamos, y que le conozcamos bien, ¿ya? En que Él es hacedor de misericordia, perdón, de solidaridad, de debido proceso y de justicia, o si se quiere, de justificación, para decir algo. ¿Ya? En eso se trata todo esto, fíjense ustedes, ¿ya? Entonces, claro, mientras el otro no le conoce, o sea, viendo en retrospectiva, ¿qué significa todo esto de no escuchar en la voz del Señor? No tener conciencia y no conocerle, ¿ya? Por eso es bien, bien, bien simpático esta palabra que decía precisamente Job, ¿se acuerdan ustedes? Eh, que decía Job precisamente de, yo conozco, yo sé que mi Redentor vive, ¿no es cierto? Pueden verle ese versículo, de pronto está en Job, ¿no es cierto? Ese de yo sé que mi Redentor vive. No, hay más que eso, dice anillo de Kiko Ali Hai. O sea, yo conozco a mi Señor y yo conozco que Él vive. O sea, lo que estoy diciendo es yo le conozco. Yo le conozco al Señor, ¿sí? Y yo sé cómo es Él. Y esto, como les decía, es producto de haber escuchado en su voz, ¿sí? Y ya sabemos, y al menos por eso es que también tenemos conciencia de qué pasa cuando una persona no está escuchando en la voz del Señor. Y es bastante, digamos, fácil detectarlo, ya con todo lo que hemos visto, cuando una persona no está escuchando en la voz del Señor. Porque finalmente terminar diciendo cosas, incluso al nombre del Señor, cosas que nada tienen que ver. ¿Sí? Ahí está en Job 19:25, ¿no es cierto? Que dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, ¿no es cierto? Ok. Entonces, fíjense, el versículo es, yo conozco, dice, yo le conozco, yo conozco que mi Redentor vive. Entonces ahí Job le decía, yo conozco a Dios, yo conozco, yo sé cómo es Él, ¿sí? Y eso es algo interesante, porque de hecho, esto de tener conciencia y conocerme no es otra cosa que la práctica o digamos del fruto de que Dios nos ha tomado por su pueblo. ¿Ustedes se acuerdan de eso que dice precisamente en Jeremías 33, 31, 31, 31, creo que es del famoso nuevo pacto? Podemos verle. 31, 31, ¿no? Que está ahí, si estamos de Jeremías, tengo unas hojitas más allá nomás, y que es el famoso nuevo pacto que pone. Entonces dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un Brit Hadashah, un pacto innovado, un pacto renovado, que es un pacto nuevo, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres del día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus intestinos y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y aquí viene el asunto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce, ¿se dan cuenta? Conoce al Señor, porque todos me conocerán,
Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fíjese, entonces esto, tener conciencia y conocerle al Señor no es otra cosa que la evidencia, el fruto de que el Señor nos ha tomado por pueblo. ¿Ya? Por otro lado, el que no ha sido tomado por pueblo, el que no es pueblo, eventualmente dará su fruto de caminar para atrás, de terminar haciendo cualquier otra aberración. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es lo que tenía hasta aquí esta porción, ¿sí? Y sí, básicamente eso, ¿ok? Y nada más como para terminar, les pediría, por favor, de pronto alguien puede ayudarnos leyendo todo el primer capítulo de Pedro, de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Sí, todo el capítulo, por favor. Sí. Ya, yo lo leo, Jessy. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecederos, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro,
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Muchas gracias, Jimenita. Ok, y sí, y les había puesto precisamente esta última porción, digamos, esta porción intermedia de Primera de Pedro ahí en pantalla, porque de alguna manera creo que resume todo lo que hemos dicho, ¿sí? Que no hay una mejor forma de decirlo, sino cuando la misma palabra es bastante clara, ¿sí? Entonces, quisiera nada más repetir esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda ya a nosotros con tanta advertencia, con tanto sacrificio y con tanta cosa que hemos estudiado? ¿Cierto? A veces la pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿no? Bueno, ya que gano sabiendo que había tantos sacrificios, que el Ola, que el Asham, que el Shelamim, que el Nedaba, que no sé qué, que un montón de cosas. Bueno, ¿qué gano con todo eso? ¿O a dónde vamos? Que es a lo que decíamos. O sea, ¿cuál es la Torah de todo lo que decimos? Pues esto, ciñamos los lombos, o sea, ajustémonos del pantalón, ¿sí? De vuestro entendimiento. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando el Señor Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. Y obedientes, acuérdense que en hebreo es escuchantes, ¿sí? Como hijos que escuchan. No se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ya vimos por qué, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ahí está. Y precisamente aquí vemos la cualidad de juez del Señor. ¿Ya? Dice, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado o ya dispuesto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen o exhiben fidelidad en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fidelidad y esperanza sean en el Señor. Y fíjense que es una buena forma de resumir todo lo que decía aquí. Esto, básicamente, esto es lo que de alguna manera, digamos, se les achacaba en sentido muy negativo en Jeremías. No escucharon, dejaron la fidelidad, se pusieron a ofrecer cosas de manera inadecuada, de manera muy, muy cuestionable, muy reprochable, ¿cierto? Y aquí el Señor nos más bien a través de Pedro nos recuerda esto y dice, no, ustedes son hijos obedientes, compórtense como tales, no nos olvidemos, no sean, sí, valoren lo que el Señor ha hecho por ustedes en virtud del sacrificio mismo, caminen como Él les manda y todo, sean santos y todo lo demás. ¿Sí? Entonces creo que es una muy buena forma de terminar esta haftará con el Evangelio, ¿sí? Leyendo así. ¿Sí? Entonces, eso nada más. No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Sí? ¿Necesitamos alguna pregunta por ahí? ¿Sí? Ok, entonces creo que no hay alguna pregunta todavía. Entonces creo que sí podemos terminar por ahora este pequeño estudio, ¿cierto?